Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Esta semana, hoy exactamente estamos grabando y es el Día de Campesino y también se celebra el Inti Raymi, también se celebra el Día de San Juan. Entonces, en Perú, para los que nos escuchan, 24 de junio, haciendo las muchas horas del día. Entonces, hoy justamente hicimos una encuesta con ustedes para comentarles qué celebración han considerado como importantes. Entonces, conmigo también me acompañan Dorothy y Paul. Entonces, queríamos interactuar también para saber si ustedes conocen un poco de qué se hace este día. Entonces, en la encuesta, por ahora, hasta esta hora, va ganando el tema del Día del Campesino, pero le sigue el Inti Raymi, porque creo que son nuestras amigas Dos Ovejas, que también es un emprendimiento que trabaja en temas de actividades ecológicas, que también le doy like. También nuestros amigos de Forest Lab también están por Cusco, así que también le han dado al Inti Raymi. Y por ahí están varias actividades. Cuéntenos, chicos, ¿qué tal es sobre este día? Bueno, yo decía que el 24 de junio es un día que para muchos habrá pasado desapercibido. La verdad es que yo tampoco he participado de alguna actividad o algo parecido, ¿no? Para mí siempre ha sido un día un poco normal, como cualquier otro. Pero sí es importante siempre tener unas fechas como estas, recordando tradiciones, recordando homenajes, recordando hasta actividades que otras ciudades hacen y que quizá más adelante nosotros podamos visitar por turismo y ya, ¿no? A mí me gustaría ver algún día el Inti Raymi, por ejemplo, en vivo y en directo. Antes se hacían, creo, ¿cómo se llama? Una celebración en el mismo Sacsayhuamán. No sé si seguirá haciendo. Si se sigue haciendo, me gustaría ir ahí, por ejemplo. Sí, he escuchado que es una celebración muy bonita. El Día del Campesino, la verdad, honestamente, yo lo celebraba más en el colegio porque se hacía una celebración en el colegio. Siempre se han hecho una especie de homenaje, se hacían con danzas, etcétera. Entonces, en el colegio siempre he tenido bien marcada la fecha. Ya cuando tal vez uno pasa a la universidad o cuando está trabajando, esta fecha se celebra un poco menos. Así que por eso no es que tenga una tradición específica tal vez que haga. Sí sé que es el día porque creo que la mayoría de peruanos lo tenemos interiorizado. Es una fecha nacional bien importante para nosotros, independientemente de si hagamos alguna celebración puntual o no. Y también porque, en la ciudad se tiende a celebrar un poco menos, es una celebración de otras regiones, sí hacen tal vez algunas celebraciones más grandes, pero también me gustaría participar de, por ejemplo, el Inti Raymi. He escuchado que es una celebración muy, muy, muy bonita, así que ojalá algún día, quién sabe. Sí, y al igual que el Inti Raymi, otras celebraciones también que son de carácter asociadas al Día del Campesino también están muy asociadas a las actividades que promueven las comunidades campesinas en Perú y están relacionadas, por ejemplo, a actividades de promoción de los campesinos, de la agricultura, ceremonias de premiación. Hoy día, por ejemplo, en el pueblo de mi abuelita en Santo Tomás, en Amazonas, han hecho una ceremonia con baile de caballo de paso, premiación a los mismos participantes, una ceremonia muy bonita. Desde la parte religiosa también sé que, por ejemplo, en Canta están celebrando justamente la fiesta de San Juan, pero con misa, con banda. Y en la parte de la selva, aparte, ¿no? También se sabe que la fiesta de San Juan es un fiestón, ¿no? También es una fiesta donde comemos juanes y también hay muchas otras actividades. Entonces eso me parece bonito, es un día muy bonito, pero creo que desde los diferentes enfoques, la actividad que queremos resaltar hoy es la agricultura y por eso es que hemos diseñado este capítulo que está enfocado en la agricultura familiar. Karen, antes de pasar al tema, o tal vez es una respuesta que puedas contestarnos al final, ¿el Juane de dónde es? Yo tengo esa duda. ¿El Juane? Porque a veces vemos documentales de ¿No es un la plato selva típico de la baja. selva? Claro, pero ¿de qué parte es? Porque el Amazonas no es selva baja, o si no, corrígeme. Sí, Pero también vemos que es costumbre en selva baja, ¿no? Iquitos, Pucallpa y esta parte. Por ejemplo. Pero creo que podemos hablar eso tal vez al final del episodio. Por ejemplo, en Chachapoyas, uno de los colegios más famosos es San Juan, el Colegio San Juan. ¿Por qué? Porque Chachapoyas, antes de llamarse Chachapoyas, se llamaba San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Entonces, antes el patrón era San Juan y era una ceremonia como que súper importante. Luego se ha desplazado. Pero entonces, nosotros no somos de tradición de fiesta de San Juan como fiesta prioritaria, pero el Juan sí lo usamos.
Ahora, las fiestas donde más conocidos es el consumo de Juane es en la selva baja, como tú bien dices, y en ese caso ya hablamos, pues, Quitos, ¿no? Incluso en Tingo María yo tengo entendido que también es una fiesta. Así. Pero es un plato de toda la región, ¿cierto? Claro. Se consume en toda la región de yo la no selva. te puedo decir el Juane es mío o de esta región o de la otra, lo que sí entiendo, porque no he leído más a fondo. Karen lo inventó. Es mi Juane, pero sí hay tipos incluso de Juane, ¿no? Hay tipos de solo arroz, hay tipos de solo yuca, hay tipos de arroz con yuca, por ejemplo, que es el tipo que a mí me gusta más. Y así, ¿no? Entonces, y justo me gusta este tema, o sea, no creo que se aleje mucho porque justo está muy asociada a, por ejemplo, el Juane usamos componentes, por ejemplo, el arroz, la yuca y demás, son productos que son básicos en la producción de los mismos lugares en los cuales se consumen, porque en teoría no es que lo van a vender en Central, ¿no? Que hecho sea de paso, felicitamos a Central por ser el restaurante número 1 en el mundo, pero, por ejemplo, el Juane que consumimos. ¿Han visto también cuánto cuesta ir? Sí. ¿Han visto también cuánto cuesta por persona? Porque yo me quedé traumadísimo. Entonces, es que, no sé, podemos aplicar la frase que se escucha siempre en los cursos de administración, ¿no? Cuando te hablan de Starbucks, por ejemplo. Starbucks no te vende café, te vende una experiencia. Por mí eso y creo que es el caso de Central. No te vende un simple plato de comida, sino te vende mucho más, porque hay investigación detrás. No, es una experiencia culinaria. Y de hecho, hay una serie de Netflix de Zac Efron que va a diferentes países, a diferentes lugares, y una vez vino acá a Lima en un episodio sobre Perú en general, porque va a distintas regiones. Y cuando estuvo en Lima, fue al restaurante de Central. Y él, digamos, viaja con un científico que le va explicando todos los lugares. Y de verdad que dijeron, y ahí es la primera vez que yo escuché sobre este restaurante, viendo el documental con mi hermana, viendo Zac Efron, y dijeron de que era el mejor, había un postre de cacao, el mejor postre de cacao de chocolate que habían probado en toda su vida. Y yo desde ahí dije, quiero ir para probar ese postre de chocolate porque me encanta. Pero ahora que ha ganado y ahora he visto los precios, probablemente no voy a ir en muchísimo, muchísimo tiempo. No, y bueno, para no también irnos muy lejos, pero es lo que yo quería decir. Hay una serie de Nat Geo que es Sabores Extremos, donde el conductor es Gordon Ramsay. Y en el primer episodio, no sé si hay segunda temporada. ¿No? El gritón. Sí, no sé si hay segunda temporada, pero en la primera empieza en Cusco. Y el chef Martínez, ¿Virgilio? El chef Martínez de este restaurante central es el anfitrión en este episodio, porque siempre hay un chef local y Gordon Ramsay que pasa, ¿no? Y ahí recuerdo que le dice con el mejor chef de Perú. Entonces, hasta ese momento yo no lo conocía. Y de hecho yo pensé que solo trabajaba en Cusco, pero recién ahora viendo todo esto me entero que también es el protagonista detrás de Central, que realmente es bastante interesante cómo ha hecho toda esta experiencia y bueno, ojalá algún día podamos visitar ese lugar también. Algún día, y lo grabaremos para ustedes. Haremos un capítulo ahí en Central. Y hablando de experiencias culinarias, también el documental Selena más Chef es muy bueno. Ahora, para dar recomendaciones. Como para no ir más lejos, solo diré que vean reportaje al Perú y no necesitan irse más lejos y van a hablar de todos los sabores del Perú. Y también creo que cada cosa que hemos dicho ahorita, justamente hablando del Juane y hablando de Central y hablando de las investigaciones, de las producciones propias de nuestro país, justamente por eso y por muchas razones más, hemos decidido en este capítulo hablar de la agricultura familiar, porque Perú es un país conocido por ser agrícola, ¿no? Por ser agropecuario, incluso la misma cultura del Inti Raymi, en los lugares ceremoniales se representa, ¿no? Tecnología agrícola que data de muchos años y que es muy simbólica de nuestra propia cultura, de nuestros ancestros y que aún se aplica, ¿no? Pero, y en nuestro país, bueno, somos conocidos justamente por ser productores, por ser agropecuarios, vamos a decir, somos ganaderos, somos agrícolas y bueno, somos un país de campesinos y por eso justamente es muy importante la celebración de hoy. Pero el Perú no tiene a pesar de tener buenas cifras de exportación y tener una producción masiva de algunos productos reconocidos a nivel mundial, es un país productor que se alimenta de agricultura familiar. Y en gran medida, la mayor cantidad de la agricultura es de subsistencia. Entonces, hoy día vamos a conocer todos estos términos que les estoy comentando desde la perspectiva de los sectores de producción, de cómo se ha ido evaluando a la agricultura familiar y también
vamos a evaluar la trazabilidad de un producto, de cómo ha llegado hacia mí, hacia Dorothy, y cómo ha llegado hacia Paul también, porque queremos evaluar cuánto conocemos de los productos que consumimos. Entonces, ese es el enfoque de hoy. Y justo para eso, les quería preguntar a Paul y Dorothy si es que habían escuchado antes de agricultura familiar, o si es que es un término de repente nuevo que ahora recién han tenido que indagar para este capítulo. Lo asocio agricultura familiar con agricultura de subsistencia. ¿Estoy en lo correcto? Es, digamos, la producción que uno hace para su propio consumo, para el consumo de la misma familia que vive en un determinado hogar, en una familia. ¿Es correcto? ¿O son dos términos diferentes? Porque yo pienso que son lo mismo, pero probablemente no lo sean. Ahora lo responderemos. Cuéntanos, Paul. No, o yo pensaría que agricultura familiar también abarcaría la producción familiar, ¿no? Tal vez a pequeña escala. Porque yo puedo tener una granja, no sé, o una parcela de tierra que la trabajo, ya sea con ganadería o agricultura, pero, no sé, trabaja solo mi familia, nuclear, tal vez o extendida y demás, pero al final me queda un excedente como para empezar a hacer comercio. No sé, también yo creo que eso podría considerarse agricultura familiar o no es así, Cara. Creo que bueno, todos los tipos que ustedes han mencionado son dos tipos de agricultura familiar. Cuando nos referimos a agricultura familiar, como bien dijo Paul, nos estamos enfocando a familias que dependen de esta agricultura para su subsistencia, ¿sí es cierto? No necesariamente solo consumen, sino que también comercian. Pero en ese marco también se clasifica, pues, a las familias, digamos, el que va a tener para comer y vender, el que va a tener para comer y vender bastante. Entonces, como les decía, la agricultura familiar entonces va a ser estos tipos de producción y que va a estar enfocado hacia esto, ¿no? Entonces, para evaluar este tipo de agricultura se han hecho muy pocos censos. Como saben, hay muy pocos censos en Perú. El último creo que nos hicieron en el 2017 y no se ha recabado información necesariamente de repente que ha tenido un alto alcance, pero para eso se necesita un censo agropecuario y con el que se trabajaba era del 2012, imagínense, ¿eh? Y luego se ha actualizado otro al 2019. Entonces, hasta el 2012, lo que nosotros sabíamos era que teníamos 2.2 millones de unidades agropecuarias, es decir, unidades de producción, ya sea para cultivos o para crianza de animales. Y a partir de eso es que se clasificó que el 97% de estas eran unidades agropecuarias dedicadas a la agricultura familiar. Y como les digo, puede ser para el consumo propio, como también en beneficio, el comercio y otras facilidades. ¿Ya? Entonces, en ese marco nosotros teníamos, por ejemplo, que básicamente el Perú dependía, imagínense, más del 90% de los alimentos que consumimos venían de agricultura familiar. La agricultura familiar de subsistencia abrazaba el 88%. Y cuando nos referimos a la subsistencia, como dijo Dorothy, es cuando tenemos que tenemos parcelas mucho más pequeñas, disponibilidades de tierras que van a ser para producción e ingresos propios, y obviamente no nos va a generar algunas otras fuentes de trabajo y demás. Entonces, sí, Dorothy, estabas en lo cierto cuando hablabas respecto al tema de subsistencia, porque hablábamos justamente de su unidad. Y fíjense en la cifra y el porcentaje tan grande que existe que a veces no conocemos. Y por eso era lo importante de hablar hoy de este tema, ¿no? Pero también, como bien señalaron, hay otro tema para el tema de la evaluación de la agricultura familiar. También tenemos el tipo intermedio, que en este caso para el 2012 ocupaba el 10%, y este representaba pues ya un poco de la producción, tanto autoconsumo como venta. Y también, obviamente, tener excedentes era difícil, pero obviamente también por eso se llamaba agricultura familiar intermedia. Y ya la consolidada es la conocida, digamos, con que tengas lo suficiente para comer, comercializar e incluso insertar tecnología, capital y productos en la agricultura. Entonces, estos tres tipos se tenían hasta el 2002. Ahora, ¿ustedes creen que si no hablaríamos de este tema, cuál sería la opinión de repente de las personas respecto a la agricultura? De repente, en su mayoría, pensamos que todos los alimentos que nosotros consumimos vienen de sistemas tecnificados, con buen sistema de riego, o de repente con campesinos que se dedican ahí, que tienen una muy buena remuneración y demás, ¿no? O sea, no sé si ustedes en algún momento se han preguntado eso. ¿De dónde venía la gran cantidad de alimentos que nosotros consumimos a diario? ¿En Lima o donde nos encontremos? Bueno, creo que desde
o al menos por experiencia personal, desde que tengo uso de memoria, siempre nos han dicho que nuestro país es un país agrícola. Siempre dicen, el Perú es un país agrícola, tiene una gran superficie y de hecho, siendo más puntuales, tenemos más de 11 millones de hectáreas de nuestro territorio que es destinado a la agricultura, siendo la región sierra la más favorecida con el 46% de todo este porcentaje territorial destinado a la agricultura y la selva con el 30% del total nacional. Y bueno, la costa tiene que sería el restante, creo que está menos del 30% aproximadamente. Pero a veces cuando uno está consumiendo el plato y lo tiene en mesa, uno más, digamos, está destinado a lo que consume, que no hace el análisis de todo el proceso que requiere traerlo hasta tu mesa, tenerlo en tu cocina para poder alimentarte tanto a ti como a tu familia. Y creo que tal vez es algo, alguna introspectiva o un análisis, algún pensamiento crítico que podríamos hacer para ver la vastedad de alimentos que usualmente nosotros consumimos en nuestro día a día. Y creo que es más, tal vez, es más la conexión que tienes o tal vez un toque con realidad, creo yo, cuando vas al mercado que cuando vas a un supermercado. En el mercado la experiencia tal vez de la compra me parece mucho más directa. Puedes conversar con la persona que te está vendiendo el producto y hasta tú le preguntas, ¿no? ¿De dónde es? ¿De dónde lo han traído? Y te dice, esta papa es de tal cosa, esta fruta viene de tal, y te puede decir las diferentes regiones porque ellos también, pues, ¿no? Lo traen, se levantan en la madrugada a traer sus lotes para que te vendan. En el supermercado a veces esa relación es un poco más desconectada o hasta más fría, diría yo, porque simplemente tú ves el producto directo, lo ves súper lindo, ¿no? Hasta lo ordenan por colores. En algunos supermercados he visto que ponen la fruta por colores, un arco iris de colores de todos los vegetales, lo ves hermoso. Pero pierdes esa conexión tal vez con el vendedor, no, digamos, solamente ves el nombre de la etiqueta, pero no ves más allá de eso. Entonces, no voy a mentir, voy a ambos lados, pero sí siento, tanto al mercado como al supermercado, pero sí siento que esa, digamos, relación alimento-comida o, claro, alimento, producto, ingesta del alimento se ha ido perdiendo un poquito con el tiempo. Es que hay que ver otra de las cosas. Ustedes han hablado bastante de que el Perú es un país agrícola y, bueno, es cierto, ¿no? Habría que ver cuánto aporta al PBI también, que creo que ahí debe ser efectivamente la mayoría. Pero ahora sí nos ponemos a analizar, por ejemplo, la carga tributaria. En impuestos, ¿cuánto se recolecta del sector agrícola? No tengo el dato, pero sí me atrevo a decir de que no creo que sea un porcentaje que represente una mayoría. ¿Y eso por qué lo vemos? En otra de las razones que tú has tocado, Karen. Hay mucha informalidad. En una ocasión me tocó hacer un viaje familiar con Tapa, que es veterinario, trabaja directamente ahí en el campo, ¿no? Y he tenido muchas oportunidades de estar ahí viendo estos problemas y demás de primera mano. Y bueno, él ha estado a veces participando así en eventos y en una de esas no nos llevó por un evento, sino a raíz de un evento nos hizo hacer con toda la familia un recorrido que partimos de Cusco y llegamos a Ayacucho por carretera. Y no sé si ustedes cuando van al mercado a comprar papa, pregunten, ¿de dónde viene esa papa? Justamente una de las críticas que hacíamos. Mucha de la papa viene de esta parte central, ¿no? Las regiones de Apurímac, Abancay. Y los campos de cultivo están literalmente al lado de las carreteras, pero son en montañas, son en ángulos empinados. Y tú ves cómo están trabajando las personas y es completamente informal. O sea, se les paga por día, no hay un recibo ni nada parecido, no hay un contrato. Entonces, a veces es que te hace pensar, ¿no? Cómo este sector también puede crecer, pero tampoco hay formalidad. Es que también los medios a veces son difíciles. Es que vuelve a pasar lo que les digo. La montaña, ¿qué tendría? Tal vez una pendiente, no sé, me atrevo a lanzar más de 45% de pendiente. Y ves a personas cultivando ahí, los camiones al lado.
Es asombroso porque me imagino que estas costumbres vienen incluso desde nuestros antepasados, en los incas que a veces cultivaban en andenes y demás, pero ese es el escenario. Entonces, ahora cuando vemos un producto como la papa que llega ya sea por supermercado o como a través del mercado que encontramos cerca de nuestra casa, en algunos casos es el mismo. Yo particularmente me he topado con la misma etiqueta en un puesto de mercado que con la misma etiqueta que tenía en un supermercado local, ¿no? Entonces, a veces simplemente se va por la forma en cómo se comercializa. Y probablemente hasta teniendo la misma calidad, y en algunos casos no. Más adelante les voy a comentar una experiencia justo con la pregunta que nos acercaron, de cómo he podido verlo de primera mano. Pero bueno, para cerrar, coincido con eso que dices, Karen, pero sí hay que ver también de cómo se producen nuestros alimentos y finalizando en que la mayor cantidad de productos agrícolas que tenemos, por decirlo así, de calidad más alta de lo que se produce y donde probablemente hay un poquito más de formalidad, que no es al 100%, donde creo que al menos hay algo de base, es la agricultura de exportación, donde hay certificaciones y demás, pero son productos que se van afuera. Y con esto cierro, algo que me decía mi mamá desde que tenía corta edad. Una de las uvas que a mí me encantaban son unas uvas verdes un poquito largas y que no tienen semillas, que no tienen pepitas. Pero yo recuerdo que hasta los 5 o 6 años podías encontrar eso en el mercado. Hoy día es casi imposible encontrar, salvo en fechas particulares. ¿Por qué? Porque se exporta. Y estamos comiendo, no sé, va a sonar feo, pero me atrevo a decir productos que tal vez no son de la primera línea que produce el Perú. No, todo se va para afuera, o la mayoría de lo mejor se va para afuera. Sí, exactamente, un poco respondiendo a las preguntas que planteó Paul, comentarles, por ejemplo, que el PBI en cuanto a agricultura ha crecido radicalmente. Según los datos del INEI, por ejemplo, en el 2008, el aporte del PBI total a nivel nacional era de 1.1 y para el 2021 ya se reportó, por ejemplo, un crecimiento de 8.5. Pero eso, como se dan cuenta, sin considerar, como bien decíamos, que un gran porcentaje de personas se dedica a la agricultura. O sea, si tendríamos los mecanismos de tecnología, la capacitación, el acceso de estas personas a, digamos, esta transformación tecnológica de la que todos hablamos, pero que realmente se queda a veces, muchas veces en conferencias, pues probablemente tendríamos incluso un crecimiento, ¿no? Un gran aporte a este crecimiento, como bien señaló Paul, es las exportaciones, y las agroexportaciones en el Perú son un gran eje de crecimiento, ¿no? Cada vez hay más cooperativas, asociaciones que se están dedicando a estos temas, y yo les comenté también, bueno, creo que ya lo había mencionado antes, estoy llevando un diplomado en cooperativismo y asociaciones agrarias, y justamente hay un tema dedicado exactamente solo a exportaciones. Estamos viendo temas de FOB, cosas así como que para mí eran... Estamos aprendiendo eso porque hay que apuntar a eso, ¿no? Porque como bien decía Paul, a veces incluso ni siquiera el mercado interno te considera el valor de tu producto. De repente Paul, de esa uva verdecita, iba a comprar y ponte que el precio era 4 soles. Y Paul, no, yo pago 3 soles. Casera, mi casera me vende más barato. En cambio la exportación, toma. Siempre regateamos. ¿No? O sea, también hay cosas y cosas. Eso es algo también muy común. Tendemos a, con este regateo que ya está generalizado en todo nuestro territorio, tendemos a bajarle el precio siempre al producto. No estamos acostumbrados a pagar precio. Dicen, no, que el que tiene plata paga precio, así se le dice, paga precio, o sea, cuando pagas lo que dice en la etiqueta. Pero eso lo haces en el supermercado, no puedes regatear, obviamente pasas tu ticket y pagas lo que te sale todo en tu boleto. En el mercado no. En el mercado sí puedes regatear. Y eso también es uno de los componentes de la informalidad de todo este mercado también. Y lo otro que comentaba Paul, ¿no? Que tenemos a los productores alejados, el distanciamiento geográfico, la falta de descentralización hace que los pequeños productores no tengamos, y digo no tengamos porque me incluyo en este problema, que no tengamos posibilidad de transportar nuestros productos a un lugar donde nosotros podamos venderlo a precio justo. Entonces tengo que esperar a que venga el camión, que me pague el precio que quiere, y no me queda de otra, pues, ¿no? Entonces me veo expuesta a esto.
Y lastimosamente No, y ese a veces el camión, y a veces el camión no pasa siempre o no sé cada cuánto tiempo. O sea, tienes poca oferta de transporte y eso hace que la poca oferta de transporte sea elevada. Y eso a ti como productor te termina bajando porque la ganancia con la que te vas a quedar Rico. Es se queda menos. ahí en el disminuye, se transporte. baja. Sí. Por eso es que, no sé si han visto los memes, o sea, busquen páginas agrarias, agropecuarias, de cuando salió Mario, la película de Mario, donde va Mario en su motito chiquita y luego de la nada viene la princesa en un motón. Y es como que dice, el productor que todos los días se levanta a trabajar en su chacra, y en la moto grande está el intermediario que vende el producto a Lima. Sí. Porque literalmente es la representación de la producción en Perú, si es que no tenemos este acceso a un mercado justo con nuestros productos, ¿no? Es que eso también es por, bueno, lo mismo, carreteras, no sé, vías de tren. Algo que siempre me llamaba la atención es que constantemente tenemos problemas aquí en Lima con la carretera central. Y probablemente haya un caso similar tanto en el norte y en el sur. Es difícil decir esto como ingeniero ambiental, pero una carretera estrecha para el nivel de flujo que se transita realmente se necesitaba algo más. Y yo sé que hay diferentes posturas sobre que una carretera más amplia va a generar más impactos ambientales, pero también está generando impactos obviamente económicos en los productores y que no solo eso se traduce en dinero, ¿no? No les reduces la posibilidad de desarrollarse, no solo como personas, sino como productores, limitas a la generación que viene posteriormente a ellos. Ahora, ese proyecto que no sé cómo irá, pero que se aprobó en el gobierno que tuvimos hace el anterior, creo que fue con Sagasti, de una nueva autopista para la carretera central. Yo creo que eso sería muy efectivo para destrabar todo el comercio que se pueda tener de ahí, pero hasta ahora creo que no tenemos ni siquiera el inicio de la construcción, ¿no? No sé cuánto más vamos a tener que esperar por una carretera que facilite eso, que los productores puedan llevar sus productos mucho más rápido. Sí, y eso no solo, y eso si tú lo ves desde Lima, pero si lo ves desde ya las zonas rurales, el problema es que la carretera llega hasta el pueblo central, pero las zonas de producción, como bien decías, no están a un paso del pueblo, pues las zonas de producción de las 10 hectáreas, 5 hectáreas, 1 hectárea que tienen, están a 3 horas a caballo adentro. Entonces, saca tu cuenta, saca tu cuenta las condiciones que uno tiene que sacar para producir, ¿no? Yo siempre recuerdo, ahora que nosotros, bueno, yo pertenezco a una cooperativa agropecuaria y estamos trabajando justamente con productos con papa. Y una de las razones por las que nos metimos en este tema fue porque somos una zona de producción de papa y otra por el tema de que todo el mundo se queja de que llega un punto en el que un costal de papa ha llegado a un precio de 7 soles. Un costal de papa. ¿Cuántos Imagínate. kilos es un costal de papa aproximadamente 50. para tal vez Sí, 50 kilos, ¿no? 50 kilos? A 7 7 soles. soles. Imagínate. ¡Wow! ¡Qué Imagínate. injusticia! De verdad. ¡Qué injusticia! O sea, son varias cositas ahí. Entonces, más o menos ya enmarcamos y esa es la realidad, ¿no? Nuestro país es este productor que vive, que come, que sobrevive de agricultura familiar, pero de una agricultura familiar que todavía está en este proceso de consolidarse, que tiene muchas dificultades. Y justamente creo que por eso, en una nueva encuesta que han hecho ya de la agricultura familiar para el 2019, ya no se ha considerado únicamente la extensión de la hectárea, ni que si vive o no vive solamente de eso, sino que además de esas características de la unidad agropecuaria, han contrastado la información de la encuesta agrícola con la encuesta de hogares que se ha hecho, para poder evaluar también si de estas personas que viven tienen una condición de vida justa, ¿no? Porque de repente yo me puedo dedicar a la agricultura, pero con mis actividades de subsistencia me da para tener una calidad de vida digna para mi familia, para mis hijos, ¿no? Y demás, y o no me da. Entonces, ahora, de tener 3 en el 2012, ahora lo han dividido en 4. Y siempre fue la de subsistencia, luego la intermedia se ha dividido en 2, y lo han dividido en agricultura familiar de transición 1 y transición 2, considerando ahora ya valores sociales y económicos para poder dividir. Justamente a mí me parece fantástico esto, porque de esa manera también yo no solamente evalúo si la chacra del productor es más chiquita o más grande,
sino que considero cuánto come o si come lo suficiente, o si tiene acceso a servicios básicos y demás, ¿no? Que me parece también un dato súper importante, ¿no? Y ya el tercero, que como ya dijimos, es la consolidada y a la que puede vivir de la agricultura y además tener un excedente de ganancias, pues, ¿no? Entonces, estos datos los vamos a sacar en un post para que ustedes los revisen y vean más o menos cómo va las estadísticas, pero como avancito, así como un avancitos, les comento, por ejemplo, que igual el porcentaje predominante, ¿no? Siempre es de la subsistencia. Ya no es el 88%, pero sí el 66.8% sigue siendo el de subsistencia. O sea, más del 50% de nuestro país, incluso más del 60%, depende de eso. Y igual, ¿no? Han pasado... Es cierto. Bueno, sí, no, es que aquí hay un tema importante y no sé, igual, a riesgo de meterme en problemas al comentar esto, es que una dificultad en el desarrollo del agro, desde mi perspectiva, ha sido la reforma agraria. Está bien, o sea, se tenía que hacer de alguna forma, pero como se ha llevado en Perú, ha sido un error que se ha cometido en todos los países donde se ha hecho, y con eso me puedo retroceder incluso hasta época romana. Se dan cuenta, 2000 años atrás, cuando se ha intentado hacer una reforma agraria entre repartir a la tierra y simplemente dejarlo ahí, siempre ha terminado mal. Estos datos tienen mucha relación con lo que dices, Karen, es que los pequeños productores terminan siendo o no teniendo ese poder para negociar en un mercado abierto, pues. Al final, si yo produzco 1, pero tengo un vecino que me produce 100, quien te va a comprar probablemente siempre se va a ir con quien vaya a 100. Y ahí rescato ese rol que entiendo que en un inicio no se ha desarrollado de la mejor forma, que son las cooperativas, porque solo hay que ver el listado de cuántas cooperativas desde que se hizo la reforma agraria han sobrevivido hasta el día de hoy, pero hay que ver las cooperativas que están surgiendo recientemente. Como tú has dicho, hay algunas exportadoras que tienen gran flujo de mercado que son cooperativas, y para mí ha sido una sorpresa ver que cooperativas están teniendo éxito a ese nivel, pero son relativamente recientes y de reciente fundación, ya con otra perspectiva, con otro chip, y para mí al menos es grato cada vez que nos cuentas tu experiencia de cómo te estás preparando y demás, y liderando un grupo de personas para que den ese salto, pero con otra forma de trabajar. Es que se va a tener éxito a corto y a mediano plazo, ¿no? Y eso creo que es algo que tendría que faltar bastante a nivel de trabajo en el país. Y bueno, y ojalá que los fondos, las facilitaciones hacia maquinaria se sigan haciendo de una mejor forma y de forma más llevadera, ¿no? Porque al menos yo digo, no solo se trata de repartir y repartir, pero sino repartir y ver qué se está haciendo, ¿no? Es que no se trata solo de repartir por repartir y no dar las herramientas para que se pueda trabajar. Antes los terratenientes decían al agricultor lo que tenía que hacer, luego el agricultor se vuelve dueño de esa tierra y tiene que tener ese poder de decisión, pero si no tiene conocimiento de cómo funciona el sistema, si no tiene las herramientas técnicas, las herramientas educativas, entonces, ¿cómo va a poder realmente producir para tener, digamos, para que pueda vender, para que pueda financiar, mantener a toda su familia? Entonces fue uno de los grandes errores que yo también identifico, pero hemos avanzado tal vez un poco, espero que vayamos mejorando mucho más, y sí creo que es importantísimo. Por ejemplo, Karen, ahora tú estos cursos que estás llevando, siempre para todo tenemos que prepararnos para poder ir avanzando poco a poco. Y creo que es importante lo que señalan también, porque creo que volvemos al mismo problema actual, ¿no? O sea, en la reforma agraria se hizo la segmentación, que socialmente deberíamos decir que sí fue importante para los pequeños productores, pero no se quitó la figura. No se quitó la figura del feudo, ¿no? O sea, finalmente alguien más pasó a ser el señor feudal y tomar las decisiones por encima de ellos, y creo que ahí fue el problema. Pero es que fue una balcanización, se repartió tanto el terreno que te diluyen el poder, ¿no? Entonces necesitas otra capacidad de negociación y para eso necesitas ser relativamente mediano o tener cierto flujo que no se podía tener, pues. Organizarse, ¿no? Que como tú bien decías ahora, ¿no? La idea de las asociaciones y las nuevas cooperativas ya van con ese enfoque por socializarse, y creo que desde mi experiencia personal y de lo poco que voy aprendiendo día a día también, es que uno de los grandes retos en general, y no solo creo que en este sector, es poder
organizar a las personas, o sea, poder armar un grupo y decir, vamos juntos hacia esto, todos uniditos y de acuerdo, ¿no? Estandarizando tu producción, estandarizando tu sistema de riego, estandarizando. Así que aprovechen saludar a todos, si es que me escuchan, a mis compañeritos cooperantes, que los días de siembra, los días de cosecha, todos vamos animados, ¿ah? Pero a la hora de la hora el ingeniero agrónomo nos dice como que esto se tiene que hacer de esa manera y todos empiezan, no, yo lo hago de otra manera. No, así no se hace, ¿tú qué sabes? Hoy día no es buen día y cosas así, que es un gran reto, ¿no? Imagínense así a nivel nacional, o sea, yo con un grupo de personas, ¿no? Pero imagínense así a nivel nacional, es un reto grande y creo que necesitamos autoridades que le metan punche, porque es importantísimo. Uh-huh. No, Sí, y también de hecho, personas que lideren, así como tú lo dices. Vuelvo a decir, a veces ponernos de acuerdo solo los tres es un reto. Sí. sí, ¿Qué de será con hecho, 20, 100, 200, 500 personas? muchas más personas. De hecho, he leído en uno de los libros que hace poco he terminado, que digamos la razón por la que el hombre dio el salto a poder expandirse de tal forma y prácticamente abarcar la mayor parte de territorio físico que tiene nuestro planeta es precisamente la cooperación. Somos la especie que tiene un nivel de cooperación que está totalmente a otra escala si lo comparas con el de las otras especies del reino animal que nosotros también pertenecemos. Entonces es un concepto bastante importante y creo que a veces no lo tenemos tan presente. Y como dice Paul también, a veces cooperar entre nosotros, que solo somos tres, imagínate, entre más de 100 estados, en estas cumbres inmensas que a veces pasan días y días y días de negociaciones y no se llega a ningún sitio. Es súper importante este término, es conocer este término de cooperación que tenemos que enfrentar día a día prácticamente nuestras sociedades. Y en ese marco ahora que ya justamente estamos hablando, miren, ya hemos definido la agricultura familiar, sus tipos, ahora hemos definido los retos que afronta el agricultor y históricamente, históricamente seguimos en el mismo bucle. Y ahora vamos a conocer ahora nosotros como consumidores, vamos a conocer ahora respecto a nuestro producto un poco. A ver, cada uno de nosotros ha elegido un producto y desde dónde está, que es top secret, pero siempre lo decimos, ¿no? Desde donde estamos vamos a narrar qué producto elegimos, hemos averiguado de dónde viene, si es que, o sea, hemos intentado averiguar lo más posible. Entonces, En lo que se ha podido, porque a veces no se ha podido llegar más allá. Yo me he quedado también estancada porque no he podido llegar más a... Bien, entonces... Pero vamos a ver qué sale. Por orden alfabético, Dorothy. ¡Qué viva! No se vale, profesora. Empieza desde... Cuando decías no, empieza desde la Z en vez de empieza desde la A. Igual yo también estaba casi siempre arriba, pero mi apellido es con C. Ok. Bueno, el cultivo que yo he escogido es la palta, que es un producto que consumimos... Nunca falta aquí en casa, es una de las grasitas naturales que siempre nos permitimos porque es bueno para tu alimentación. Y en realidad no discriminamos de dónde proviene la palta que compramos porque la compramos directamente del mercado, más que de supermercado, de hecho. Pero hay, digamos, tenemos familia en el interior que a veces también nos mandan algunas cosechas de palta. De hecho, tengo una prima en Ancash que tiene su chacra y ella misma cosecha. Pero hace poco, y ella nos manda como que 1 o 2 veces al año, porque tampoco es que la producción es todo el año porque es también familiar y de subsistencia, ¿no? Y lo que ella también vende. Pero hace poco nos trajo mi tía también, de parte del otro lado de la familia, nos trajo palta Hass de Huaral. Entonces ese es el cultivo que yo he escogido, la palta. Y bueno, solamente para dar tal vez algunos datos precisos de la producción de palta en Perú, es una fruta que proviene de Guatemala originalmente, no es una fruta de nuestra región, pero sí es latinoamericana. El país que lidera las exportaciones de palta es México, con el 43% del mercado a nivel internacional, seguido por Holanda y nosotros con un 12%. ¿Qué? O sea, Holanda, bueno, que conste que no es Holanda, sino el Reino de los Países Bajos, ¿es productor de palta? Eso es lo que la información no que he buscado eso. me dice. Sí, y nosotros somos el tercero, con 12%.
Y acá en la región, después de Perú, se encuentra Chile y, bueno, España en Europa también son productores de palta. Más o menos el calendario de cosechas de la palta aquí en el Perú, en todas sus variedades, se centra entre marzo y agosto, en el que se genera hasta más del 70% de toda la producción. Es también una cosecha estacional, se puede decir, pero sí hay producción durante todo el año, solamente que en estos meses es donde probablemente vamos a encontrar más cantidad y más barato, y en los demás meses probablemente va a ir subiendo los precios. Y bueno, ya volviendo a la palta Hass de Huaral, tenemos varias variedades. La palta que yo he escogido es la palta Hass, que me parece una de las más ricas. Es de la corteza, la cáscara es oscurita y rugosa, por eso uno la puede identificar fácilmente. Y el interior es bastante cremosito. Es riquísimo. La verdad yo no discrimino con paltas porque todas me gustan, pero la Hass es una de mis favoritas. Y de la palta que nos trajeron es de Huaral, del centro poblado de Guayán, del Valle de Guayán específicamente, en la provincia de Huaral, que se ubica también en el departamento de Lima, en la costa, pero es, digamos, Lima, pero Lima Sierra en vez de Lima Centro o Lima Ciudad. Así dividimos a todo nuestro departamento, porque si bien la capital del Perú es Lima, es todo el departamento de Lima, se divide en Lima Ciudad y Lima Región. Y la parte región es que tiene tal vez, digamos, un territorio un poco más accidentado y se asocia más hasta más andino, se podría decir, ¿no? Y más agricultor también la zona. Entonces, bueno, ese es el cultivo que yo he escogido. Eso es hasta donde he podido llegar a la trazabilidad, porque hay varios fundos y varias asociaciones en Huaral, pero no he podido llegar hasta qué fundo específicamente es el que ha producido justo la palta que yo he llegado a consumir. Todavía tenemos un poquito porque nos ha traído de manera regular. Pero ha sido bastante interesante hacer este ejercicio y poder investigar, porque he tenido que preguntar a mi familia, he tenido que preguntar ¿de dónde lo conseguiste? ¿Quién? Para yo también buscar en internet y hacer un poquito de la trazabilidad. Ha sido un ejercicio muy interesante. Creo que todos podríamos hacerlo tal vez en algún momento si tenemos un poquito de tiempo y somos curiosos. Bueno, en mi caso he escogido algo que no recuerdo cómo se dice esto en economía. Creo que no es un bien elástico. Me refiero a que más allá de cuánto cueste, siempre trato de comprar, que es la fresa. A mí me encanta la fresa y, como has dicho, Dorothy, igual es un producto casi estacional, ¿no? Si bien es cierto que a veces hay en el mercado casi todo el año y a veces cuesta más, pero cuando es más barato, al menos acá, es casi mediados de año, ¿no? Entre agosto, septiembre, casi hasta fin de año también. Y en mi caso, yo sí pude ver esto directamente hace unos años ya, más o menos entre 2016 y 2017, donde tuve la oportunidad de empezar en la vida laboral, ¿no? En una empresa que comercializa productos de cuidado agrícola. Tuve la chance de poder ir a Huaral también, donde pude ver que creo que es la mayor parte de fresa que llega a Lima, así, para consumo directo, ¿no? Porque otra parte también se va a exportación y otra parte se va a la industria. Pero sacando así algunos cálculos en ese entonces, llegué a la conclusión de que era muy probable de que la fresa que yo había comprado, ya sea en el mercado o en el supermercado, venía de Huaral. Lo curioso es que ahí hay diferentes formas de producir, ¿no? Hay pequeños productores que, incluso si ustedes van por esa carretera, van a ver en esa época al lado de la carretera fresa, la caja entera, no sé, a 10, a 20, o sea, de diferentes precios. Y en esa ocasión pudimos comprar una caja, o sea, cada uno, fuimos en un equipo de 3 y cada uno compró una caja entera. También la primera vez que había traído tanta fresa y pagué, creo que en ese entonces 20 soles, pero era un montón, habría fácil 6, 7 kilos. Y que acá hubiese gastado fácilmente 2 o 3 veces más ese precio. Pero hablamos también de ese año, del 2017. Curiosidades, otras que pude notar ahí. Otra de las formas de producción de fresa en esta área es a través de empresas un poco ya más consolidadas, ¿no? Tal vez parcelas un poco más grandes. Pero casi la constante que se repetía es que la fresa, al igual que el tomate, es uno de los productos que tiene gran cantidad de productos adicionales a los que se utiliza. Agroquímicos,
conservantes, otros químicos que maduran y demás. Porque es que hay algo bien llamativo. La fresa, por eso yo hacía el símil con el tomate, necesita un color llamativo para llamar al comprador. Tiene que ser rojita. Tiene que ser rojita. Mientras más rojita lo veas, a veces, no, esa es la mejor fresa. La más rojita y la más grande. Y lo curioso es que hay diferentes productos. Trabajando en esa empresa que les digo, pude ver que en el mercado hay diferentes productos. Y en la zona ustedes, si van a poder ver que hay una calle en Huaral, no recuerdo el nombre, donde están todas las tiendas que venden esos productos. Y si tú entras, lo primero que vas a encontrar son en el caso de los productos, ¿cómo se llaman eso? Los que matan los insectos. Ahorita se me fue la palabra. Insecticidas. Los insecticidas, los que están más fáciles de ver son aquellos con etiqueta roja, que de acuerdo a la categorización de SENASA son los más peligrosos, tanto para el ambiente y para las personas, y que necesitan un tiempo de residencia mucho mayor. O sea, y si yo compro algo que viene con uno de estos productos, debo dejarlo tal vez más tiempo para que sea más seguro para que yo lo consuma. Y son los más fáciles de comprar porque son los más baratos. Ahora, si uno quiere tener un producto mejor, que probablemente sea un insecticida, que sea de origen orgánico, que califique incluso para hacer agroexportación, la fresa va a costar mucho más. Ahora, también los productos que están para mantener ese color rojito, tenemos lo mismo. Productos que son más contaminantes, pero son más baratos, y los productos más caros probablemente son los más buenos. Es una paradoja que a veces tenemos que ver, pero eso me llevó a la reflexión de que el mercado incluso de insecticidas y de productos agroquímicos no está tan desarrollado en el Perú, porque muchos de esos productos son muy antiguos. Si revisamos literatura, o sea, las autorizaciones y las investigaciones datan de los 50, 60, 70. No me extrañaría encontrar el DDT, que creo que es uno de los insecticidas más dañinos de la historia de la humanidad, que todavía se está utilizando, ¿no? Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Deberíamos de tal vez darle un poco más la chance, y quién sabe, si va a haber más consumo por esos productos, tal vez el precio podría bajar. No lo sé, no me atrevo a lanzar una predicción, pero hacer este ejercicio y recordar esa etapa gracias a este episodio ha sido bastante curioso, y que esto se pueda repetir en más productos que vayamos a consumir. Y lo único que me gustaría comentar al final sobre los productos es que recuerdo una ingeniera agrónoma que pudimos conocer allá con el equipo, nos dio esta recomendación: si tú compras tomate, trata de que no sea la fruta como tal. Si vas a consumir tomate, es preferible que lo consumas de lata. Y para mí fue un shock, ¿no? ¿Por qué? Y me explicó todo esto, que se ve más rojito, y normalmente los tomates que no son tan rojos o que no se terminan de ver bien son los que se destinan para salsa, que viene en lata o en sobre y demás, que probablemente serían los más seguros. Dejo eso para el análisis de cada uno, para que hagan el ejercicio ustedes también y puedan escoger de qué forma pueden buscar, ¿no? Y ahora también la alternativa más, no sé, cada vez más que está más cerca de las personas, es pequeñas ferias que se hacen con lo que hemos hablado desde el inicio: agricultores de pequeña escala, agricultores familiares, por decirlo así, donde tal vez podamos encontrar incluso productos mucho más sanos y quién sabe, tal vez a menores precios. Gracias, Polidoro Team. Nos parece interesante justamente estos dos productos que son plátano y fresa, que justamente son de las frutas más ricas que nosotros comemos normalmente a diario. Yo iba a escoger fresa, menos mal que no lo hice. Bueno, mi producto es la papa. Yo soy de la región de Amazonas, como ya saben, Chachapoyas, Limeibamba, que es un distrito. Entonces nosotros somos un distrito productor de papa, y casi la gran mayoría de nosotros cultivamos o criamos ganadería, vacunas en su mayoría. Nos dedicamos justamente a este producto, bandera para los lemichos o limibambinos, y en el caso de Palmira, a 3 horas de nuestras localidades, incluso más, tenemos campos de cultivo que son a altura de más de 3.000 metros, 3.400 y más incluso, donde sembramos estos cultivos de diferentes variedades, como se puede ver, creo que en la coloración. Algunos aún tienen características propias de la localidad o compramos la semilla de fuera. El lugar donde estamos es propicio para que se críe y se desarrolle este producto. Usa menos medicación, menos fumigación, y también es mucho más valorado. Sin embargo, siempre tenemos el problema de los intermediarios.
Este producto lo hemos sembrado nosotros a través de un señor que nos ayuda en los cultivos, pero también ha sido para autoconsumo, no para venta. Sin embargo, para venta, como ya les comentaba, hay un gran problema con los intermediarios, porque para llegar a los lugares donde cultivamos esta papa, pues tenemos que, la carretera nos lleva hasta la mitad del camino y de ahí tenemos que ir a caballo. Entonces, la cotización obviamente es mucho más baja si es que lo quiero vender en altas cantidades. Entonces, hoy en este capítulo hemos visto grandes problemáticas de la agricultura. Nuevamente, felicitar a todos los campesinos y campesinas de nuestras Amazonas, de toda la región, en especial a todos los miembros de la cooperativa Coachipal, que son gente punche, palmas para ellos. Y también agradecer a toda mi familia que se dedica a estas actividades, a mis abuelos, a mis papás y a todas las personas que nos dedicamos a esta actividad. Hoy hemos querido hablar de este día, hablar en específico de la agricultura familiar, que es el sustento de nuestras familias y de todo el Perú. Recuerden, de la alimentación del país. Entonces, gracias a Paul y Dorothy que nos han buscado y nos han dado muchos datos. Recordemos que esto está muy asociado a la calidad ambiental por el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Aseguramos los productos de nuestras localidades, de nuestro país, gracias a la agricultura familiar, gracias a estos productos. Y queremos que siga siendo así, pues valoremos, ya no pidamos rebajas. Y muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Esperamos que valoren nuestro contenido, coméntenos y ya saben, nos vemos la próxima semana.